Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, el 9.78% de los estudiantes dijeron haber consumido tabaco en el último mes. Esta problemática empieza en los jóvenes entre 11 y 12 años y se triplica en los jóvenes entre 13 y 15 años. En Vivir con Sentido, jóvenes, cigarrillo y narguilé. Para nuestro programa de hoy, contamos nuevamente con Efrén Martínez, experto en psicología. Tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Viktor Frankl y posee un doctorado como psicólogo. Bienvenido, Efrén. Muchas gracias, George. Como siempre, un gusto. Ok. Angélica María, claro, eres psicóloga también, tienes una larga experiencia. Me contabas que desde que empezaste tu carrera, realmente tuviste una experiencia muy larga en el colectivo Aquí y Ahora. Así es. ¿Cierto? Siempre trabajando en prevención de adicciones. Eres especialista en psicología médica y candidata a doctor en salud pública. Y eres además coordinadora de la Red Panamericana del Alcohol. ¿Cierto? Sí, señor. Perfecto, bienvenida. Muchísimas gracias. Angélica, queremos hacerte una pregunta y es una pregunta muy, recurrente en nuestro medio y es, ¿qué tanto consumen alcohol los jóvenes hoy en día? Bueno, la verdad, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población colombiana en general, tanto en adultos como en jóvenes universitarios, como en estudiantes, así que realmente es una sustancia muy consumida. ¿Más que el cigarrillo, por ejemplo? Más que el cigarrillo, aunque el cigarrillo está muy cerca, el cigarrillo es la segunda sustancia más consumida. Inicialmente podemos decir que todo lo que se ha hecho en prevención en los últimos años, todo lo que ha ocurrido con la ley antitabaco, bueno, como la conocemos, que es la ley 1339 del 2009, en realidad sí ha surtido efecto. Todos los programas de prevención, todo lo que se ha hecho en cambios culturales con el tabaco, pues ha surtido efecto y eso hace que el consumo de tabaco ha disminuido en el mundo y en Colombia no somos la excepción, pero sigue siendo la segunda sustancia más consumida. Entonces el alcohol gana, pero no es despreciable la cantidad de personas que siguen consumiendo tabaco en el mundo. Ok, es decir que la regulación de alguna manera ayuda a que se baje el consumo. Pues en el tabaco la experiencia sí ha sido positiva. Ok, eso es interesante porque eso quiere decir que de alguna manera la gente deja de consumir por una prohibición, porque mucha gente dice que si a uno le prohíben ciertos mecanismos de adicción o ciertos comportamientos, pues lo hace más. Pero no ha sido el caso, por lo que me estás diciendo. ¿Será que la gente pasa eso hacia otras cosas, hacia otras adicciones? No necesariamente, lo que pasa es que la ley también vino en un momento en el que se había generado conciencia del daño, es decir, la ley no vino primero y después la gente cambió, sino que se dio todo un proceso que llamamos muy bien cambio cultural, en donde precisamente el que existan leyes como la que tenemos ahora hace parte de cambios estructurales que sean como la mitad de un proceso de cambio cultural, pero tú ves hacia atrás, primero todo un proceso de sensibilización, de reconocimiento del daño, del consumo de tabaco, de gente que no estaba de acuerdo, pues de las tabacaleras haciendo como también muchos... Lobby. Sí. Claro. Entonces, pues tampoco fue que la ley fuera lo que realmente marcó la diferencia, pero sí ayudó. Y fíjate que cuando la ley empezó, salía en noticias como, no, eso las advertencias sanitarias, lo que están poniendo en las cajetillas de cigarrillos, eso es peor, eso hace que uno fume más, o lo que decían, no, que vendan al menudeo va a ser peor, y bueno, como toda la resistencia de la gente al cambio, y poco a poco se han dado cuenta, como si la gente sale a fumar en la discoteca, pero no puede fumar adentro, pero sale a fumar menos, porque prefiere estar en la rumba, estar en su cuento adentro, y eso ya empezó a minimizar. Exacto. Digamos. Y ya Es que es más una creencia que lentifica el cambio. En el mundo hay cosas prohibidas. Tú no puedes matar porque está prohibido, tú no puedes robar porque está prohibido. Los papás entonces empiezan a decir, ah, no, yo no puedo prohibirle nada a mi hijo porque eso va a hacer que empeore. No, en la vida real, en el mundo humano en el que vivimos, está prohibido pasarse semáforo en rojo. Y eso no hace que hayan un poco de locos cruzarse los semáforos en rojo. Todo lo contrario. El tema de la libertad, que es la pelea que está detrás de esto, tú solamente puedes ser libre si tienes algo que te impida la libertad.
porque si no, ¿de qué te liberas? Uno no se libera de nada. Yo soy libre gracias a que hay restricciones a mi libertad y puedo decidir lo hago, no lo hago, pero si no hay algo que esté limitando la libertad, ¿cómo la ejerzo? Entonces es más una creencia que no tiene fundamento porque la experiencia pues la tenía Angélica ahora clarísima contándonos cómo se dio. Hace 10 años éramos el país de Latinoamérica que más alcohol consumía en menores de edad. 37,6% había probado el alcohol. Y en cigarrillo éramos los segundos, nos ganaban los chilenos. 10 años de trabajo de conciencia nos llevan a que hoy esté empezando eso a cambiar. No nos demoramos un año. Estamos lejos de estar bien, pero hemos mejorado bastante. Claro. Hablando un poco sobre el tema del alcohol, ¿qué es estar mal con el tema del alcohol? Es decir, ¿hasta qué punto uno puede estar o se puede permitir tomar el alcohol o hasta cuándo se vuelve un problema? Porque podemos decir que alguien puede tomar, se emborracha, como decimos en nuestros términos, una vez al mes y no pasa nada. Es decir, ¿cuándo realmente se vuelve un problema? O cuando hablamos de las cifras de las que tú nos hablas, ¿cuál es realmente el problema y cuál realmente es un tema normal en una sociedad a nivel cultural? Bueno, el alcohol es una sustancia muy particular porque es la única sustancia psicoactiva o droga, porque es una droga, de la que existe un consumo de bajo riesgo o un consumo que incluso médica o biológicamente hay un nivel de bajo riesgo, pero hay varias cosas. ¿Cuándo no es posible que un consumo, si sea un poquito, sea de bajo riesgo? Cuando se es menor de 18 años, siendo muy estrictos con la ciencia o con la medicina, cuando se es menor de 21 años. ¿Por qué? Porque el cerebro es diferente, porque no se ha terminado de desarrollar, porque sabemos que hay efectos en el hipocampo, porque sabemos que hay efectos en la corteza prefrontal, que termina su desarrollo más o menos a los 21 años, porque iniciar el consumo antes de esa edad aumenta la probabilidad de volverse adicto o un consumidor perjudicial de alcohol o de consumir otra droga más adelante. O sea, hay infinidad de cosas pues, que hacen que en realidad no sea lo mismo tomarse un trago a los 17 años a tomarse ese mismo trago a los 25. Y bueno, y pues por supuesto, estar embarazada, conducir un auto, y si uno no está en esas condiciones, ya es adulto, pues hay unos patrones de consumo que casi nadie consume, pero que si te digo no sabes. Un consumo de bajo riesgo o moderado o responsable en un mayor de 21 años es máximo 4 tragos por ocasión si uno es hombre, máximo 3 tragos por ocasión si uno es mujer y máximo 1 por hora. ¿Cuántas personas saben eso? La gente dice, no, yo me siento bien y esa es su medida de estar bien. Entonces, pues claramente hay unas condiciones en las que ningún trago es aceptado y otras en las que los adultos deberíamos aprender este tipo de cosas que te menciono. Claro. Efren, ¿tú tienes alguna información respecto al tema de cómo se desarrolla realmente el cerebro en los jóvenes? Es decir, yo tengo entendido que el nivel, o digamos, el tema neuronal o el tema de las rutas del cerebro pueden cambiar y se pueden ver afectadas en jóvenes si consumen no solamente alcohol, sino también temas como, o cosas como la marihuana, las drogas en sí. ¿Realmente hay estudios que confirman eso? ¿Y cómo son las muestras Mira, de eso? con toda la solidez. Piensa un poco en lo que decía Angélica. El cerebro humano termina, la corteza prefrontal es la última en desarrollarse y termina de madurar a eso de los 21 años si contaste con la suerte de tener exigencias medioambientales como para que te vuelvas adulto a los 22, 23. Si no, serás una adultecente de 34, 35 años, ¿no? Pero lo normal es que te den los 21, 22 y ya hayas madurado. En ese proceso, la corteza prefrontal es la que se encarga de la autorregulación, de la toma de decisiones, del autocontrol, del temple. Quiere decir que todo lo que usted consuma susceptible de generar dependencia, entre más joven lo haga, solamente desde un punto de vista biológico, genera un riesgo mucho más alto de adicción. En Colombia tenemos datos comparando la gente que tomó antes de los 14 años con aquella gente que tomó después de los 21 años. Y la multiplicación de riesgo era asombrosa. Los datos en diferentes países hablan entre el 400 y el 800%, En cuanto a dependiendo del adicción, país. a probabilidad de adicción. Claro, claro que sí. Y como se ha replicado en tantos países, digamos que sería bastante torpe hacer caso omiso a eso. Claro, perfecto. Hay un tema muy importante que lo queremos hablar después de que lleguemos del corte, es el tema del narguile. Hay gente que habla del narguile y mucha gente no sabe qué es. Y quiero que lo compartamos, que lo hablemos y nos cuenten un poco sobre su experiencia, el narguile y el cigarrillo electrónico. Pero cuando volvamos. Pero,
Para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. El narguile y el cigarrillo electrónico, dos temas que muchas veces uno escucha por ahí por la calle y realmente no sabe si son realmente nocivos o no. Angélica, ¿qué tienes para decir al respecto? ¿Son realmente nocivos? Aunque un cigarrillo sea electrónico y no tenga este humo y las cosas químicas que maneja un cigarrillo común. Sí, inocuos no son. Sí hay un efecto perjudicial en ellos, particularmente si hablamos de jóvenes. Mira, lo que pasa con estas sustancias es, uno, los jóvenes ya tienen muchísimo miedo y le tienen como, por decir algo, respeto a fumar cigarrillo tradicional. Pero particularmente o curiosamente creen que fumar el mismo tabaco, solo que a través de un narguile, o inhalar la misma nicotina, solo que a través de un cigarrillo electrónico, no es perjudicial. Los jóvenes ya no ven ni creen que es adictivo, ni creen que es nocivo, y esto es completamente contrario a lo que nos dice la evidencia científica. Ok, una pregunta muy importante y es, ¿qué es el narguile? Bueno, el narguile lo consigues como con muchos nombres. Tú puedes escuchar narguile en masculino, narguila, shisha, juca, pipa de agua, howl, baul. Fundamentalmente es una pipa de agua. Tiene un cuenco en la parte de arriba y ahí se pone un tabaco saborizado. ¿Qué es el tabaco? La misma planta del cigarrillo, solamente que tiene un proceso diferente, se mezcla como con algunas sustancias, con miel, se pone en la parte de arriba del narguile y se le ponen unos carbones encima y se enciende. Luego ese humo pasa por el centro, por el cuello del narguile, en la parte de abajo hay generalmente agua y finalmente es una manguera y uno inhala ese vapor por esa manguera, pero pues tú inhalaste un humo que pasó por el agua, pero que sigue teniendo unos contaminantes importantes. De hecho, la evidencia dice que hay una cantidad de enfermedades que los jóvenes particularmente desconocen asociadas al consumo de narguile. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, se sabe que hay mayor prevalencia de enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales son las que están el periodonto, los tejidos alrededor de los dientes, una enfermedad muy común, la gingivitis. Tienen más enfermedades de este estilo, las personas que consumen narguile. Sabemos que hay cáncer de pulmón, el tan temido cáncer de pulmón asociado al consumo de cigarrillo está asociado al consumo de narguile, enfermedades crónicas pulmonares, bronquitis crónicas y también enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, hipertensión, infartos. Entonces, pues claramente no es una sustancia inocua, todo lo contrario, su consumo es bastante peligroso. Y bueno, ahora salió la alternativa que muchos jóvenes están usando y es, no, tranquila, yo no fumo o yo no inhalo en mi narguile los tabacos tradicionales, sino que yo inhalo sustancias libres de tabaco. Y gol, porque resulta que estudios muy recientes del 2012 y 2014 muestran que cuando se inhalan cosas diferentes, o sea, que no es tabaco, pero pues igual son sustancias que se queman y que se consumen de la misma manera, llega a inhalarse más humo. También se compromete la función cardíaca por cosas distintas a la nicotina y también se afectan las células pulmonares. Entonces, ni siquiera en los casos en los que lo que se quema no es tabaco saborizado tradicional, pues el narguile sigue siendo una sustancia
con la que debemos, bueno, un elemento a través del cual se pueden inhalar sustancias a las que debemos que tenerle cuidado. Sin embargo, hay un límite, ¿o no? Es decir, yo puedo fumar algo en narguilé alguna vez al mes. Yo insisto mucho en el tema porque, claro, porque todo lo que tú estás contando, podemos estar muy de acuerdo y hay estudios. Sin embargo, hay momentos donde uno dice, bueno, pero si me fumo un narguilé una vez al mes, ¿qué tan perjudicial puede ser eso? ¿Hay un límite? ¿Hay alguna realidad respecto a las limitaciones, con respecto a las cosas que hay en el mundo? Pues mira, a diferencia del alcohol, yo no te puedo decir, no, fúmate un cigarrillo nomás al mes y no hay problema. Lo mismo ocurre con el narguilé. Yo no te voy a decir, no, no, mira, inhala una sesión al mes y en una sesión al mes y ya no hay rollo, ¿no? En realidad no hay ninguna cantidad que sea un consumo de bajo riesgo, cosa que sí podría pasar con los adultos y el alcohol, pero en el caso del narguilé no ocurre eso. Ahora sí se disfraza de forma similar a como se disfrazan temas con el alcohol. Por ejemplo, hay creencias muy locas como hay agua, entonces el agua purifica y a mí pues no me llegan estos daños. Cero, Claro, no tiene nada que es ver una con eso. creencia Claro, falsa. o estos son fruticas. Las mamás dicen, es que ahí fuman es fruticas. No, no son fruticas. Tiene nicotina y la nicotina cumple básicamente dos funciones. Estimular el sistema nervioso central y generar adicción. Nada más. No sirve para otra cosa, ¿no? Entonces se disfraza de algo que se ve play, bonito, agradable. A la moda. Que es limpio, Ujú. pero en realidad nada que ver. Que- La gente está fumando. Que huele rico, que es Sí, bonito, que está de moda, que todos fumamos, es algo social. Y son muy atractivos ahora, ¿no? Antes eran pues carísimos y con las formas de vienen de Oriente tradicionales, pero ahora tú consigues en la calle con forma de balón de fútbol, de Hello Kitty. Entonces, pues en realidad también una preocupación es que lo están haciendo muy cercano a los jóvenes y muy atrayente a los jóvenes, disfrazándolo todavía más. Perfecto. ¿Cómo poner límites ante esto que nos ofrece la vida? Cuando volvamos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices.
Angélica María, nos faltó un tema importante y es el tema del cigarrillo electrónico. Si es un cigarrillo hecho, básicamente, es lo que nos hacen creer, por algo electrónico que no tiene ninguna sustancia natural o química que produzca algo en el cuerpo, ¿tiene algún problema entonces? También, digamos que muchas veces la discusión se ha ido a si no es peor un cigarrillo tradicional o un cigarrillo electrónico, y la respuesta es, pues, por supuesto, un cigarrillo tradicional es mucho más peligroso. Eso no quiere decir que el cigarrillo electrónico sea bueno. Es diferente claro. decir que algo no es tan malo como algo muy malo a decir que algo es bueno. El cigarrillo electrónico está lejos de ser lo ideal, particularmente si hablamos de los jóvenes. Mira, en primer lugar, el cigarrillo electrónico, que se conoce también como vapeadores o vaporizadores o vape pen, eso es lo mismo. De hecho, se conoce también en general como sistemas electrónicos de administración de nicotina. Ese es el nombre como que los engloba a todos. Y esta es una cámara vaporizadora en donde cualquiera que sea su forma o su color, tú pones un líquido en forma de goterito o en un cartucho. Cuando se pone en acción el mecanismo, se atomiza, se calienta y se vuelve vapor. Eso es lo que tú inhalas. En ese líquido, en principio, básicamente hay propilenglicol. El propilenglicol es una sustancia segura. Sin embargo, si tú revisas en Google hojas de seguridad de propilenglicol, encuentras que su exposición continua genera irritación, malestares respiratorios. Entonces, pues de ahí entrada ya empezamos mal, ¿no? Pero además es un líquido que puede o no tener nicotina. Y si tiene nicotina, vuelve y juega. Pues estamos hablando de una sustancia psicoactiva, Claro. que genera adicción y demás. De todas formas, tengo entendido que eso va reduciéndose, ¿no? La idea es como para las personas que van dejando el cigarrillo como tal, ¿o no? Claro, así es. Y de hecho, si tú intentas comprar uno siendo adulto, vas a encontrar gente muy bien intencionada con la ayuda o con la idea de ayudarte a dejar de fumar. Pero cuando hablamos de jóvenes, se está presentando un fenómeno que lo dicen los estudios mundiales y que lo hemos visto en la experiencia del colectivo aquí y ahora trabajando directamente con los chicos, y es, llegamos a un salón y preguntamos, oye, ¿cuántos de ustedes han consumido cigarrillo? Ninguno. Lo logramos, ninguno consume cigarrillo. Por casualidad, ¿quién de ustedes ha probado cigarrillo electrónico? Y levantan la mano 4 o 5. Pues claramente no están fumando cigarrillo electrónico para dejar el tabaco. Lo que estamos viendo y lo que muestran los estudios mundiales es el que los jóvenes se aproximen al cigarrillo electrónico, lo que sí está haciendo es haciendo que sea más probable que después se vuelvan fumadores de cigarrillo o tabaco normal. Está volviendo una vía de administración de nicotina. Entonces ahí sí. Y es más, a uno, así no tenga nicotina, genera actitudes favorables, como cuando uno era chiquito y jugaba con el bombombún y le parecía chévere fumar, o con el esfero. Claro. Bueno, eso mismo, estás teniendo todo lo que implica la experiencia de fumar, así no tenga nicotina, pues igual ya no es una buena idea. Perfecto. Efren, ¿cómo podemos poner un límite ante esta adicción, estas nuevas formas de adicción al cigarrillo? Yo creo que tiene que arrancar con lo que decía Angélica de la actitud favorable. Es decir, hay modelos que aumentan el riesgo o que disminuyen el riesgo. Si tú tienes hijos, si compartes con menores de edad, tú como adulto no solamente tienes el deber, sino que es toda una responsabilidad no tener una actitud favorable hacia el consumo de tabaco en menores de edad. ¿Actitud favorable a qué te refieres? Actitud favorable es a que son fruticas, pero se ven lindos, pero es solamente un cigarrillo electrónico, no pasa nada. Permisible, no ser es tan permisibles. grave. Claro, a sentarme yo en la mitad de la sala con mi hijo de 14 años a fumar, pues esto no tiene nada que ver. Si tú quieres generar un contexto preventivo, necesitas, por un lado, aumentar la percepción de riesgo frente al consumo de cualquier forma de administración, frente a cualquier forma de fumar, de lo que sea. Y eso pasa por tener una postura explícita acerca de qué aceptamos en casa y qué no aceptamos en casa. No implícita, no dándolo por hecho, no dándolo por obvio, sino una postura clara y explícita. Un buen nivel de influencias normativas. La percepción que tiene el niño y el adolescente de lo que es avalado, aprobado o apoyado por sus amigos, por la institución que respete y especialmente por sus padres, tiene directa relación en la cantidad de consumo. Incluso en Colombia ya tenemos datos interesantes que en otras partes del mundo existen sobre monitoreo parental e involucramiento parental. En la medida que haya más involucramiento en las actividades de los hijos y haya más monitoreo de las acciones de los hijos, el consumo, entre otras cosas, de cigarrillo va para abajo. El asunto es que no podemos esperar que lo haga la escuela, no podemos esperar que lo haga el vecino o el hermano mayor. Esa es una responsabilidad
de los papás. De los Ah, ya. papás. Claro que sí. Y hay que hacerlo, como les decía ahora, puntualmente, de forma explícita. Hay que sentarse con los niños y decirles qué aprobamos y qué no aprobamos en casa. Y también algo que es muy importante y es el otro lado de la moneda, expresarles nuestra sensación de orgullo por el hecho de ver que, aunque otros compañeritos sí lo hagan, ellos están tomando decisiones saludables. Que los niños sientan que nosotros nos sentimos orgullosos de ellos, que tenemos expectativas acerca del manejo de su salud, que tenemos confianza en cómo lo están haciendo de bien, se convierte en factores protectores que hacen que puedan tomar decisiones muchísimo más saludables. Claro, que sientan orgullo por no hacerlo, no por hacerlo delante de todos los Así demás. es. Angélica María, ¿y tú tienes algún tip, algunos lineamientos para la gente que está a punto de o que le llama la atención? ¿Cómo maneja este tema? ¿Qué límites hay que poner? Las personas que van a empezar a fumar, Posiblemente porque tú manejas mucho el tema de las prevenciones, ¿cierto? mira, pues cada uno decide a qué se arriesga, ¿sí? Eso es una decisión muy personal. La idea es que quien se quiera arriesgar sepa realmente a qué se está enfrentando, que se informe. Generalmente trabajamos mucho con las familias. Para que esto funcione, lo que decía Efren es clave. Hay que trabajar mucho en el interior de los hogares. Los papás pueden aportar muchísimo a este tema. El tema de los límites es muy importante, el tema de hablar en casa sobre el tema. Pasa mucho que uno habla con los jóvenes y les dice, ay, ¿qué opina su papá de que usted fume? No sé, yo creo que no le gusta. Realmente los jóvenes no saben qué piensan sus papás porque sus papás no hablan del tema. Entonces, el solo hecho de poner el tema sobre la mesa ya es una primera situación que ayuda a prevenir este tema, que ayuda a prevenir que sus hijos en algún momento decidan consumir, porque si usted como papá es claro con respecto a lo que espera que ellos hagan o no hagan, así no lo crea, sí va a influir. El primero es poner el tema, segundo informarse, no miremos todo en fumalotodo.com, tal vez no es la mejor fuente de información, hay fuentes de información muy buenas, inclusive en Colombia. Tenemos nuestra página del colectivo Aquí y Ahora, por supuesto, está referenciada, tenemos el Observatorio de Drogas de Colombia, pues informémonos en familia. El de cancerología, El de Instituto Nacional de cancerología también es Cancerología. muy bueno, tiene unos folletos que se pueden bajar. No Fumar es la Actitud, es una página de Facebook del Instituto de Cancerología que da muchos tips chéveres. Síganla en Facebook y en Twitter porque va a dar como buena información. Hay que trabajar otras cosas que son entrenables, el tema de enfrentar la presión de grupo, eso es una habilidad que se puede desarrollar y hay cosas que una familia puede hacer al respecto y bueno, sería otro programa completo. Claro que sí. Tal vez también contextualizar la información, porque tú le dices a un chico de 16 años, si fumas cigarrillo va a disminuir tu capacidad pulmonar, pero él tiene un amigo que es fumador y es el mejor jugador del equipo de Claro, fútbol. total. Entonces todavía él no tiene asociado el daño que viene, pero es posible que el cigarrillo lentifique el proceso de cicatrización. ¿Y eso qué significa? Que el acné dura más tiempo. Ese es un dato interesante si yo soy un adolescente. El acné dura más tiempo. Pero por supuesto. Los cositos Además en la el cara. humo que tienes ahí pues va a generar irritación. Entonces hay muchos datos que se pueden utilizar a favor, pero si uno pone, te vas a morir de efisema pulmonar, pues si mi abuela se murió de eso, yo te creo, pero era mi abuela, ¿no? Entonces hay que tratar de aterrizar el tema a la realidad concreta de los jóvenes, al olor que produce el tabaco, al rechazo interpersonal, al humo de segunda mano que afecta a otras personas, A ¿no? las mascotas. Así es. Eso ayuda mucho a sensibilizar a los jóvenes hoy en día. Las mascotas también se pueden enfermar por el humo de segunda mano. Perfecto. Comunicación para generar conciencia. Para una vez que tengamos estas herramientas, podamos evitar y prevenir una adicción como el narguilé y los cigarrillos electrónicos. Gracias, Efren. Gracias, Angélica. Gracias, George. Qué bueno Gracias. tenerlos acá y espero tenerlos en el próximo programa. Muchísimas Claro que gracias por la invitación. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa
a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.